Quiroga es analista económico, lo tenemos al otro lado de la línea telemática. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días, Ramón. ¿Cómo está usted? Encantado de poderlo atender y encantado de poder participar. Que me ha encantado también, fantástica su introducción, que no deja de mostrarnos un país diferente, pero también un país con esperanza. Bueno, esperemos que así sea, Gonzalo. ¿Cuán creíbles son las calificadoras de riesgo? Cuando esto es como los árbitros, si me permite usted la comparación deportiva. Cuando el árbitro falla a tu favor, es el mejor árbitro del mundo, pero cuando toma una decisión en contra de tu equipo, es ahí donde empiezan los cuestionamientos. ¿Pasa lo propio con las calificadoras de riesgo, Gonzalo? No, no. En eso yo soy tajante en decir las cosas de otra manera. Muy bien. Una calificadora de riesgo no solamente analiza la condición económica de un país, sino que también analiza la condición y los parámetros económicos de los instrumentos que van a ser utilizados o utilizables por los países y por las empresas. No hay ninguna empresa que trabaje en una bolsa de valores o inclusive emita ciertos documentos de deuda o bonos o pagarés o letras, lo que fuera, que puedan ponerlos en el mercado financiero para las inversiones, que no tengan que tener un nivel de control y de valoración de su riesgo. Que, entendiendo por riesgo la capacidad del emisor para poder devolver ese dinero o poder cobrar ese instrumento cuando el inversor lo necesite. Entonces las calificadoras de riesgo no son entidades que se puedan prestar, comillas, para actuar en beneficio o a favor de quien las contrata para evaluar el instrumento financiero. Yo he tenido experiencias, muchos en Bolivia, especialmente como gerente financiero de Fancesa, cuando se hicieron la emisión de 2 programas de bonos por más de 22 millones de dólares, y cuando nos tocó la calificación, que en ese momento era Fitch Rating, nos hizo pero tiras, o sea, pedazos. Te revisan todo lo que te puedes imaginar, desde el primer papel hasta el último, antes de emitir y después, posteriormente, durante todo el proceso. Entonces, eso de que la calificadora va a actuar en función de darte favores o de no darte el favor a ti, eso no va a pasar, no va a suceder. Entonces, esta calificación de 2065, que es el riesgo país que estamos planteando, nos lleva inicialmente y directamente a mostrar que la burbuja del modelo económico, llámalo como quieras, porque el nombre es demasiado grande, demasiado largo, de Bolivia, ya está reventada, ya se desinfló. O sea, ya es un tema que no vamos a poder manejarlo con la tranquilidad como antiguamente podíamos hacerlo, y que en el fondo las pugnas sociales, políticas y sobre todo las económicas nos está mostrando que la economía en Bolivia está en una pendiente de caída, donde se están agudizando los desequilibrios completos, o sea, fiscales, o sea, los gastos públicos, los monetarios, las reservas internacionales, y ni qué decir los financieros, porque ahora, si el Estado va a sacar algún tipo de instrumento financiero al mercado internacional, los inversionistas le van a pedir una tasa de interés muy alta, lo que significa que vamos a estar poniendo documentos que, cuando la norma decía que no podíamos pagar más del 7% de tasa de interés, estos instrumentos van a tener que estar por el orden del 22 y 24% de tasa de interés para que sean atractivos para los inversionistas internacionales. ¿Usted cree que habrá alguna persona interesada en invertir en un país que no te da seguridad jurídica? Por ejemplo, por citar un detalle que para mí no me parece ni mucho menos menor. Y por otro lado, un país que ahora mismo está convulsionando en materia económica en un año eminentemente electoral, ya 2025, lo cual genera mucha inestabilidad. Un inversor lo que busca es estabilidad, y el país es todo lo contrario, es más bien inestable, Gonzalo. Yo te diría que el acceso a la fuente de financiamiento van a seguir restringidas. O sea, quien quiera invertir en Bolivia le va a pedir todo lo que pueda pedirle, sabiendo que eventualmente la estructura de riesgo es muy alta y que el país no está en condiciones de poderle devolver el dinero. Entonces, estás jugando a esa usura que muchos mercados tienen, porque en el mercado financiero hay de todo, ¿no? Hay buenos, malos,
Hay fantasmas y hay, ¿no es cierto?, los diablos completos. Entonces, en ese aspecto, básicamente lo que podemos decir es que estas transferencias de recursos que pudieran tener desde el exterior van a ser mínimas, pero con un alto costo. Y ahí es donde el gobierno, en este momento, que ayer yo vi un poco la exposición, voy a llamarlo, porque eso no fue una conferencia de prensa del presidente. Y Sí, me porque nadie sorprendió pregunta. eso. No solamente es eso. Es decir, no hay un solo periodista que pregunte, nadie pregunta. Ya está. Uno es eso, primero nadie tiene derecho a preguntar, nadie puede No, preguntar, nadie se atreve a preguntar. Y dos, ¿cómo le vas a preguntar a una persona que se le pierden los papeles, que se le pierden las imágenes, que no puede explicar lo que él debería estar explicando y que lamentablemente, le guste o no le guste a la gente, este año 2025 se cumple lo que ellos han llamado el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, donde ahí hay 10 ejes de trabajo y ninguno de los ejes, anoche lo estuve estudiando, ninguno de los ejes se ha cumplido. Empezando por el primero, que es la reconstrucción económica, retornando a la estabilidad macroeconómica y social. Esa está muerta. No hay nada sobre ello. Una escasez de dólar completa, un problema económico que ha ralentizado las actividades económicas, un desabastecimiento de combustible, una inflación acumulada que el mejor de los casos es 8,8 y pareciera que va a ser más. Y después de eso, con un déficit fiscal que nos muestra que todo lo que podíamos haber tenido en un momento determinado, que aparecía en los planes como un déficit fiscal cercano al 7 y pico, resulta de que cuando nos vemos que el coeficiente de endeudamiento del país que tiene, que es muy alto, que ocupa casi el 81% de toda la producción de bienes y servicios del país, nos muestra que el porcentaje del indicador del nivel real del déficit fiscal está superando el 12%. Entonces ya es dos dígitos. Entonces tú dices, cuando tú tienes un país que no tiene ingresos, que no produce nada, que se da el lujo de detener sus exportaciones porque supuestamente en su desesperación requiere esa materia prima para la, comillas, producción de diésel, como es el caso del aceite, o para poder abastecer los mercados bajo el criterio del agio y la especulación, cuando no es capaz de asumir su propia responsabilidad, porque el presidente no ha asumido su responsabilidad, su gobierno no es responsable de nada, es un gobierno de angelitos, no tiene ningún problema, ellos han hecho todo lo que se ha podido hacer, pero no pueden conseguir estabilizar la economía. Cuando le echa la culpa a la Asamblea por más de $1.000 millones en créditos, que ya no sé para qué los necesitamos, porque no tenemos tiempo ni tenemos plata para devolverlos, con un índice para la de campaña. riesgo país tremendamente alto, perdón. No, digo que para la campaña se necesita ese dinero. No se olvide que el Estado, claro, es que está en campaña. Todos los empleados públicos, está en campaña. Exacto, a uno es eso. El otro que tiene es el tema que le echa la culpa a las caseritas. O sea, no, es que mire, la especulación es de la señora que está sentada en el mercado, que pone su cajoncito de tomate, ¿ya? Y que de él saca 2 o 3 para poder comer ese día, y el resto lo pone ahí para poder vender, y lo que le sobra lo vuelve a meter, y al día siguiente hace lo mismo, porque ese es el tipo de economía que nosotros tenemos en las ferias y mercados. Y le echa la culpa a esa señora. O, ¿no es cierto?, le echa la culpa a la crisis a todo el mundo, pero no puede ser el gobierno el que en ningún momento está planteando la posibilidad de que haya tenido. Y en el medio de eso aparece otra vez esta dicotomía política entre lo que él quiere ser, el candidato que desea ser para la presidencia, con su rival, o su, comillas, archirrival, que en mi opinión no creo que sea así, Evo Morales, que como tú bien dijiste, hace 2 o 3 días, en una entrevista, si no me equivoco, a una periodista española, se le ocurre decir que sus delitos de Evo Morales eran un secreto a voces. Entonces, todo el mundo que me conoce acá, por lo menos en Chile, me decía, oye, ¿el presidente Bolívar sabe lo que dijo? Porque lo que ha hecho es públicamente, internacionalmente, ha reconocido que él es cómplice, que él ha encubierto a una persona que ha cometido un delito de esa característica.
Porque si él dice era un secreto a voces, la primera estructura dentro de la ¿no es cierto? Del contexto de justicia boliviana dice aquel funcionario público que conoce de un delito debe denunciarlo, porque si no es cómplice de él. Entonces, ahí viene la estructura. Entonces dices, no puede ser posible que el presidente, ante una conferencia, ante una entrevista, diga que tiene todavía a un archienemigo al cual lo están tratando de buscar, comillas, para de tomarlo preso en Chapare, donde está oculto, protegido y todo lo demás, mientras que a otros opositores los han sacado a las 2, 3 de la mañana, casi en cueros, ¿cierto?, de su casa, arrastrados de los cabellos o secuestrados cruzando los autos, y muchos de ellos, inclusive en la frontera, porque no han tenido la oportunidad de poderse defender. Y en menos de 24 horas, y sin una orden de detención. Y después le fabrican la orden de detención y se la muestran a la población diciendo, aquí está la orden de detención, lo andábamos buscando y el señor se estaba ocultando. Entonces, ese tipo de cosas nos muestra que no hay un criterio y que al final estamos diciendo que él mismo dice, Morales ha buscado bloquear la economía y convulsionar el país, pero no ha sido capaz de decir tampoco que en eso él tiene tanta responsabilidad y su gobierno tiene tanta responsabilidad, no solo en el deterioro económico, sino en el deterioro social y sobre todo en el deterioro político. Entonces, cuando uno hace si quieres hacer un resumen de lo que está pasando, en 3 palabras podríamos ver el actual contexto en Bolivia. Primero, crisis. Después, polarización. Y después, incertidumbre. Crisis porque la recargada combinación de estos bloqueos políticos, de un gobierno dividido, de la degradación de las instituciones, la inestabilidad económica, estos vientos de conflictividad social que se nos avecinan, que obviamente tienen un pequeño veranito de San Juan durante este periodo, porque yo siempre he dicho, Bolivia se para entre el 20 de diciembre, 20-21 de diciembre, y no retorna a actividades sino hasta más o menos el 1 de abril. ¿Por qué? Porque viene todo enero, que es fiestas de gobierno, ¿no es cierto? Viene, ¿no es cierto?, a las citas, después viene carnavales, las precalas, el carnavaleros y los post-carnavaleros, y después viene Semana Santa, y recién el país como que despierta y dice, nos habíamos olvidado que existimos y tenemos que empezar a trabajar. Y ya aparece eso, y en el medio entonces van a venir los conflictos con la Central Obrera Boliviana. En abril se supone que van a empezar a decidir cuándo se van a hacer las elecciones, quiénes van a participar, una oposición que aparece con, discúlpame mi expresión, por favor, yo sé que no te gustan mucho los epítetos, pero de 4 fantásticos que aparecen, ¿no es cierto?, ante la televisión. Esta es nueva. Esta es nueva, la de los 4 fantásticos es nueva, sí. De los 4 fantásticos, de 4 iluminados, que dicen que son los tipos que van a salvar el país, que nunca han estado a favor ni de Morales, ni de Arce Catacora, y son los mismos que han estado manejando todos los problemas que hay en este instante y que han sido partícipes, coautores y hasta cómplices de la situación actual, tanto con sus acciones dentro del Congreso como con sus propias acciones como presidentes, algunos, y como miembros de la economía o partícipes de la economía, otros. Entonces, ante ese panorama, ¿qué es lo que tenemos? Nada, es una absoluta crisis, que no sabemos si vamos a tener una persistente polarización, se llama una unión de parte de la oposición, no muestran unidad, ni ellos mismos terminan de firmar un documento, salen ante las cámaras, dicen que todavía tienen que ver, cada uno quiere ser el presidente. Por otro lado aparece un cuarto, digamos, o un quinto, que es el de Cochabamba, y que dice, yo no me voy a unir con nadie, y a eso agrégale la seguidilla de nuevos que van a ir apareciendo en función de sus propios deseos, con tal de dividir completamente el panorama político. Entonces es una crisis política muy fuerte la que tenemos que manejar. Esa persistente polarización, que es una historia demasiado larga, demasiado dolorosa en Bolivia, nos va a terminar llevando a un elevado sentimiento de incertidumbre que tenemos. No tenemos la certidumbre de que vamos a salir bien con una elección que no sabemos si se va a hacer, con una elección judicial que ha sido un fiasco otra vez, apañada, amanerada, acomodada,
que no sabemos al final por quién se votó. Todo el mundo fue simple y llanamente a votar porque necesitaba tener, ¿no es verdad?, el papelito que le permitiera para poder hacer los trámites bancarios, cobrar su sueldo, tener alguna cosa que le permita, porque si es una amenaza, tú no vas a votar porque vas a elegir, sino vas a votar porque te amenazaron de que si no tienes eso no puedes hacer nada. Entonces, al final, yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy día y que lamentablemente nos guste o no nos guste, entre la falta de criterio, entre la falta de gobierno, entre la falta de condiciones económicas, este 2025, nos guste o no nos guste decirlo, va a ser un año tremendamente complejo para el país y muy doloroso porque Y, no vamos a tener muchas cosas. Gonzalo, hay para mí varios tipos de voto que se van a definir este próximo mes de agosto, el 15. Hay un voto político, que lo hay, sin duda. Va a haber un voto económico, que para mí es el determinante. Hay un voto étnico, no nos olvidemos del factor étnico. Y para mí hay un cuarto voto, que es el voto ético. De estos 4 tipos de voto, ¿cuál cree usted que es el que va a prevalecer? ¿Cuál para usted va a ser el más determinante, el clave, el fundamental, que va a definir ese punto de inflexión necesario en estos momentos en la historia reciente del país? Yo sigo manteniendo que el voto económico y el voto étnico son los votos que van a prevalecer durante este año 2025. El económico porque la situación económica está de cabeza, salvo que existiera un súper milagro, cosa que tengo mis serias dudas que vaya a pasar, porque si no pasa, va a haber otro grupo que va, ¿no es cierto?, dinamitar los caminos, van a seguir habiendo bloqueos, o el gobierno se le va a ocurrir que no puede aceptar un crédito, o si lo acepta, la asamblea no se lo va a aprobar, es decir, plata no va a haber, eso estamos claros. Entonces, eso va a afectar. El otro elemento de la economía va a ser que no tenemos producción, no hemos tenido diésel, no vamos a tener diésel. Hay un tema que yo investigué aquí en Arica, en Chile, y resulta que un barco cuando no saca su carga, o sea, no saca el diésel o la gasolina, paga por día, entre los 2 y los 3 primeros días paga un adicional de $25,000 por día, pero a partir del cuarto día esa cifra sube a 47. Entonces, cada vez que ustedes hablen, ¿no es cierto?, digamos, sepamos que hay un buque, pero que no lo pueden sacar, pero que hay un retraso, hay que ver la cantidad de días y hay que aumentar esa cifra que Yacimientos tiene que pagar por ese descarguillo. Entonces, no vamos a tener diésel, no seguimos teniendo diésel, y eso afecta a las labores agrícolas, afecta a las labores, o sea, afecta al sector industrial y agroindustrial del país, o sea, no tenemos productividad, y si no tenemos productividad no tenemos que comer, y si no tenemos que comer los productos se encarecen. Entonces, es una bola de nieve de nunca acabar, en donde el gobierno lo único que ha hecho ha sido dar créditos del Banco Central a empresas deficitarias que no funcionan para nada, pero que sirven simplemente como un bolsón de empleo, y que además de ello tenés el tema que esas empresas deficitarias se están comiendo el presupuesto. Es más del 74% del presupuesto se va en esas empresas que no tienen absolutamente más que el beneficio político para un gobierno. Y el otro, el voto étnico, es porque en este caso seguimos con esa lacra que tenemos, que es que el voto campesino, el voto de rural vale más que el voto citadino, primera cosa. Y el otro tema es que van a volver a resurgir y van a volver a tratar de incentivar el proceso del indigenismo en Bolivia, porque no tienen otra bandera. Porque en el fondo la bandera de lucha que ellos necesitan es tratar de mostrar que Bolivia sigue siendo un país poco racial, que es un país que no tiene otra raza, entre comillas, otra etnia que el indigenismo. Y se olvidan de que en ese país muchos somos blancos, de ojos claros, como el caso mío, que tenemos canas ahora, y que obviamente somos bolivianos. Entonces, y yo no soy del Oriente, por ese caso, yo soy del Occidente, yo nací en La Paz, así que soy la oveja negra de la familia, si quiere llamarlo así. Pero en el fondo, ¿qué tenemos? Tenemos que entender que Bolivia es un país, no es un país multicultural ni pluriétnico, es un país mestizo. Y eso todavía no lo entendemos. Y mientras no entendamos eso y sigamos teniendo estos bolsones que se están buscando para poder ser explotados con relación a las diferentes
calidades de pobreza que hay y además la explotación de estos factores populistas, como son el caso de género, la mujer, la pobreza, el indígena, y sigan siendo banderas de lucha que son muy explotadas, sobre todo por los grupos narcoterroristas y narcodelincuentes, es lo que está pasando. Hay que agregarle algo más que este año seguramente va a suceder. Es la diáspora de Venezuela. Este mes de enero seguramente vamos a tener un paso por Bolivia de mucha gente venezolana y colombiana que está saliendo, ya de hecho viene en camino por Brasil. Y se lo digo porque los sistemas de seguridad aquí en la frontera chilena están empezando a tener alertas tempranas y están empezando a mirar porque hay un paso muy natural y que por mucho que hayan hecho acuerdos, pareciera que no los van a respetar. ¿Y se refiere usted, Gonzalo, al tren de Aragua y todo este fenómeno relacionado con el tren de Aragua? Sí, 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 de hecho está y es un tema muy difícil, muy... Mira, en Bolivia no solamente tenemos el Tren de Aragua, tenemos el famoso grupo de Brasil, ¿no es cierto?, el primer comando, están también un grupo de los soles, o sea, hay muchísimo control del narcotráfico en las zonas orientales de Bolivia, y que ahora, además de todo esto, se va a empezar a gestionar y se va a aumentar una diáspora, una migración forzada de mucha gente que va a salir de Venezuela producto del tema de Maduro, y obviamente eso va a servir, y Bolivia ha servido como pasillo de tránsito de esa gente para poder llegar a las zonas del Pacífico y hasta Argentina. Argentina ya ha reaccionado y está empezando a frenar mucho. De hecho, hemos visto los conflictos que han habido en frontera, pero ya hay otros lados donde ya empiezan a levantar alertas que nos guste o no nos guste, nos afectan a nosotros, a los nacionales. Entonces vamos a tener que empezar a vivir con una circunstancia que más gente, más pobreza, mayor escasez, sin reservas, sin economía, sin producción. O sea, mira, el panorama es crítico, por decirlo menos. En fin, cuesta decir felices fiestas con este panorama tan tremendamente apocalíptico, pero bueno, al menos hoy es una noche para reunirse en familia y para la esperanza. Espero que usted tenga una muy feliz Nochebuena con los suyos. Un abrazo enorme hasta Chile, Gonzalo. A la distancia los voy a tener, pero grande, para poder decir feliz Navidad. Felices fiestas. Gonzalo Quiroga, analista económico, estuvo con nosotros en directo desde Chile. Es cierto, ayer quien fue durante muchos años presidente del gobierno español, Felipe González, además líder socialista, socialdemócrata, dijo: yo le voy a pedir al gobierno de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español, que reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Ustedes saben que Edmundo González